La palabra no tiene por qué adecuarse a lo temporal, sino que lo temporal, y declaramos que es así. Yo no sé qué tiempo, qué está pasando, cómo está llevando esto. En algunos casos sí lo sé, pero en otros casos no. Pero quiero decirte que todo lo temporal se adecúa a lo eterno. Cuando hay una palabra de gobierno, cuando Dios permite que accedamos a una palabra de gobierno, lo temporal se adecúa a lo eterno en las vidas nuestras. Pero la palabra está dada para que siempre lo temporal sea gobernado por lo eterno. Dios sigue siendo Dios. Es la saga que empezamos hace unos días y hoy ya vamos por la parte 3 de esta saga. En realidad casi es la parte 4 porque el viernes estuvimos hablando, Dios sigue siendo Dios y habita en su palabra. Lo hicimos en el ámbito de Academia Verdad Presente. Pero bueno, es toda una continuidad. La palabra tiene una continuidad, tiene una continuación. Eh, y esa continuación es la que vamos a estar desarrollando hoy. Decíamos hace unos días que estamos en la guerra, en la batalla, en los tiempos de presión se desata la batalla de las emociones. Y la palabra es el antídoto de las emociones. Definíamos la palabra hace unos días y más allá de haberla definido hace unos días, la palabra está definida por el Señor mismo. La palabra, amados, es Cristo y es el antídoto número uno, el antídoto principal, el único antídoto para que las emociones no nos gobiernen. Si bien no está mal tener emociones, ¿sí? Temor, bueno, alegrías, porque a veces vemos las emociones como todo negativo, la alegría es una emoción también, no está mal. De hecho, el Señor nos manda a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Eso es parte de las emociones. El punto central no es tener emociones, sino que las emociones no nos gobiernen a la hora de poder edificar lo que Dios está edificando, que es su palabra en la tierra. Entonces, la palabra es el antídoto en contra del gobierno de las emociones. Por eso, sed sobrios, dice la palabra. Sí, pueden tener momentos de alegría, de divertimento, pero sean sobrios, estén atentos. ¿Y a qué? A la palabra. Porque donde gobierna la palabra, amados, no gobiernan las emociones. Por más que las emociones las tengamos, pero no nos gobiernan. Porque nos gobierna una emoción. ¿Cuándo nos gobiernan las emociones? Cuando nos dejan a un costado de la construcción de la palabra. No está mal tener una reacción, una situación, pero el tema es que eso me gobierne y me mantenga en un estado que luego es muy difícil salir. No es la palabra oída, no es la palabra que oímos nada más la que gobierna sobre las emociones, sino la que gobierna sobre las emociones es la palabra entendida. Es la palabra, porque no podemos gestionar la palabra que no entendemos. Y la palabra entendida es la que alumbró nuestro corazón, es la que nos permitió ver. Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Oír y entender. Y mientras entendemos, profundizar para que la palabra sea la que gobierne cuando la emoción quiera gobernar. Ahora, dice la Escritura, y después lo vamos a leer bien, con más detalle, que el oír viene por la palabra. O sea, primero se oye para entender, pero dice que el oír viene por la palabra. ¿Qué significa que el oír viene por la palabra? Es que las ganas de oír, el oír viene por la palabra, es que las ganas de oír vienen porque así lo de la palabra. ¿Sabes por qué vos estás ahí y yo estoy acá? ¿Sabes por qué tenemos ganas de la palabra? Porque la palabra determinó que nosotros oigamos. La palabra determinó que nosotros estemos posicionados en un lugar, en un escenario de oír. Es la palabra la que nos... Por eso el oír viene por la palabra. La palabra determinó que oigas.
Ahora, después viene el proceso de entendimiento, pero ya lo vamos a hablar, si no es hoy, en otro momento. Así que, amado, vos no te sentaste ahí, no estás escuchando esto porque sí, es porque la palabra determinó que lo oigas. No es magia, es la palabra determinando, es la palabra llamándote a oírse a sí misma. Cuando la palabra nos llama a oír, siempre es porque tiene algo para decir. Cuando la palabra llama a oír, es porque tiene algo para decir. Me estaría bueno que quien pueda levantar esto, la gente de multimedia lo ponga ahí en los comentarios. Seguramente saldrá en formato de placa. Cuando la palabra nos llama a oír, es porque tiene algo para decir. Por eso es importante, amados, que cada vez que nos congreguemos en su nombre, en este momento nos estamos congregando en su nombre, aunque no sea en un auditorio, nos estamos congregando en su nombre, es importante entender que la palabra tiene algo para decir. No es que nos sacamos un problema de encima porque escuchamos una predicación o porque cuando estamos en los auditorios fui y ya me quedo tranquilo. No, es porque la palabra tiene algo para decir, y cuando tiene algo para decir es porque preparó el oído para oírla, y cuando la oímos, la palabra siempre espera que sea empezando o que se empiece a profundizar. Si estarías acá conmigo, te diría que repitas conmigo, pero si estás en tu casa con tu familia, hagamos reunión de domingo y repetí conmigo: Dios no habla por hablar. Amados, cuando Dios convoca es porque tiene algo para decir. Dios nunca habla por hablar. Dios siempre habla con criterio, con una carga para que lo que Él dice se implemente en el momento que Él lo está diciendo. Dios no tiene ganas de hablar porque sí. Dios no habla de lo que habla el mundo. Dios habla de lo que Él tiene para decir, y nosotros estamos habilitados por la palabra para oírlo. Cuando la palabra nos convoca a oír, automáticamente es porque Dios nos habilita. No se trata de tener ganas de oír una palabra porque yo las tengo, es porque Dios me habilitó la posibilidad de oír su palabra. La principal emoción que nos gobierna cuando una palabra tiene que edificarse o desarrollarse es el temor. El temor en diferentes formas. Hoy no voy a hablar del temor, quizás lo haga en los días sucesivos, pero el temor es la principal herramienta de autodefensa nuestra en contra de la palabra. Cuando la palabra quiere desarrollarse en alguien, la principal herramienta de autodefensa o el principal argumento que se levanta en el formato que sea es el temor. La palabra nos llama a oír para alumbrar, para que el temor no nos gobierne. La palabra, cuando llama a oír, es para alumbrarnos de manera que el temor no nos gobierne. Amados, la palabra misma se genera el ámbito para ser oída. A veces, y qué bueno esto que nos está pasando, de no tener reuniones en auditorios, porque a veces creemos que hay que crear un clima para la palabra. Es bueno los climas de canciones, pero fíjense, el Evangelio sigue proliferando, el Evangelio sigue adelante y no tenemos canciones. Quizás un poquito instrumental como para hacer más ameno esto, pero la realidad es que no necesitamos clima ni ámbito armado por hombres para que la palabra se oiga. La palabra misma genera para ser oída. La palabra misma se autogenera el ámbito para ser oída, y el ámbito de la palabra es el corazón del hombre. La palabra empieza a generar el ámbito.
Luego el hombre tiene que labrar ese corazón para que la palabra no tenga obstáculos, pero eso es para otro momento. La realidad es que es la palabra la que se genera el ámbito. Vos tenés expectativa de lo que estamos hablando, de lo que el Padre tiene para decir hoy. ¿Sabes por qué? Porque la palabra generó esa expectativa, la palabra generó el ámbito, la palabra generó el clima. Y yo me gozo de que sea la palabra. A mí me encantaría tenerte acá delante mío y cuando terminamos pegarte un abrazo, estaría buenísimo. Me encanta y es lo que vamos a hacer dentro de poco. Pero qué bueno que a pesar de que no estemos presentes, la palabra haya generado el ámbito para que que no estemos presentes físicamente, la palabra haya generado el ámbito para que lo estemos en el espíritu. Y esa palabra que se genera el ámbito para ser oída, pone en escena a los que la van a hablar. Y acá no se trata de predicadores solamente, se trata de vos que entiendas que la palabra va a generar ámbitos para que vos la puedas ejercer. Te va a poner en escena para hablar. Por eso la iglesia se tiene que preparar en el conocimiento de Cristo, porque la palabra nos pone en escena. En el momento indicado nos pone en escena. Y quiero decirte algo, a los que Dios pone en escena, les da todos los recursos de antemano. O sea, que la palabra siga adelante están. Que no sean los que yo quiera tener, no quiere decir que no estén. Son los que la palabra, al crearse el ámbito y ponernos en escena, ya dispuso que tengamos a disposición. Están los recursos financieros, están los recursos físicos, están los recursos emocionales, están los recursos tecnológicos. Amados, todo esto que vemos, esta tecnología, para poder estar en contacto, es porque la palabra lo previó. ¿O vos creés que la palabra no estaba al tanto de lo que iba a ocurrir? Y sí, amado, pero ya estaba todo previsto, porque donde abunda cualquier intento de frenar la palabra ya lo pasó por encima, ese intento. Lo decíamos días pasados, amado, cuando el infierno está mirando a la vidriera para comprarse un jean, Dios ya lo hizo Bermuda 4 veces. Así que tené paz. Dios pone en escena, Dios prepara el ámbito, Dios pone en escena a los portadores de la palabra para que la expresen y les permite acceder a todos los recursos para que esa palabra pueda seguir adelante. Y no te lo digo yo, te lo dice la Escritura. Romanos 8:29. Romanos 8:29. En la versión NBI, lo voy a leer. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser formados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y no, también los llamó. Y a los que justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de generosamente, juntamente con Él, todas las cosas? Ahora, no son todas las cosas para lo que a mí se me ocurra, son todas las cosas para que la palabra siga y prolifere. ¿Sabes cuándo la palabra en mí se detiene? Cuando tomo esta escritura o tomo la palabra para mí. Ahí se detiene, pero no porque la escritura o porque la palabra se detenga. Yo detengo el fluir en mí de la palabra. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas que yo no quiero que pasen, pero empiezan a pasar en nuestra vida. Porque todo a lo que Dios me permite acceder es para que su palabra corra, para que su palabra prolifere, para que su palabra siga adelante. Entonces todo lo que me fue asignado es para que la palabra corra, no para que a mí me vaya bien en primera instancia. A mí me tiene que ir bien, porque la palabra no puede ser detenida, pero que me vaya bien es a la manera de Dios, no a la manera mía. Pero bueno, en otro momento
seguiremos con esa parte. ¿Cuál es la palabra? Recién decíamos, la palabra, viene, el oír viene por la palabra. ¿Cuál es la palabra que abre los oídos? No es cualquier palabra. La palabra que abre los oídos, amados, es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Dios sigue siendo Dios y lo será eternamente, desde el principio hasta el fin. Pero para que el mundo crea, para que los oídos se abran, a la hora de que la palabra convoque y que los oídos continúen abiertos y que la palabra pueda llegar hasta lo último de la tierra, nosotros tenemos que entender que la palabra que tiene que ser predicada es la palabra de Cristo. Cristo debe ser predicado. Por eso, amados, a mayor entendimiento de Cristo es mayor impacto de la palabra. No se trata de predicar lo que a mí me parece, se trata de predicar a Cristo. Y eso es lo que genera que en mí y en el ámbito en el que me muevo, el gobierno del Señor se manifieste. Dice Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es todo lo que venimos hablando. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? O sea, nadie que no fue enviado puede predicar. Pero se supone que si Cristo fue impartido en nosotros, ya fuimos enviados. Solo tenemos que consumar ese envío, profundizar para que ese envío sea efectivo, sea eficaz. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Anunciamos las buenas nuevas, anunciamos a Cristo. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en el anuncio? En un rato profundizamos sobre eso. Mas así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hay otra versión que me encantó, que dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es el único mensaje que alimenta en el alma, pero el único mensaje que el alma, para que el alma tenga emociones y se mueva por emociones, pero el único mensaje que se oye para que el espíritu tome lugar y gobierne en todo ámbito, para que la palabra sea el gobierno de Cristo manifiesto. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amados, las personas necesitan entender que la única puerta hacia Dios es Cristo. Y vos que estás ahí y que lo escuchaste 1.000.000 de veces, me vas a decir, ya lo sé. Bueno, es bueno que si lo sabemos, lo vivamos de tal manera que sea más efectivo. Porque tenemos que hacer una autocrítica y ver que no ha sido efectivo hasta acá. Y si vos estás escuchando, vos estás ahí por primera vez y escuchando mucho, amados, estás ahí y que recién estás comenzando, tenés que entender que fuimos puestos en este mundo para que Cristo sea gobierno por sobre todo, para volver todas las cosas al gobierno de Cristo. La única puerta a Dios es Cristo. Cualquier persona ore a Dios, si no es a partir del entendimiento de Cristo, no es oída. Pero cuando entramos por la puerta, el Padre nos recibe y a partir de ahí su palabra tiene efectividad en nosotros y en el ámbito que nos rodea. Ahora bien, hay un virus que se metió en la iglesia, recién decíamos, uso temporal, para graficar lo eterno. Hay un virus que se metió en la iglesia para detener la palabra.
Hay un virus que creo que hasta ha sido letal en función de la extensión y de que corra la palabra. Y es la predicación con buenas intenciones. Los predicadores de las buenas intenciones, de las ganas de que a la gente le vaya bien. No estoy hablando de esa manipulación sobre los sentidos, sobre las emociones, que muchas veces se ejerce. A veces esa manera de hablar es con buenas intenciones. Pero nosotros, amados, con las buenas intenciones no llegamos a ningún lado. La Biblia tiene un libro escrito que es de los hechos, es de la gestión de los apóstoles, de lo que hicieron, no de las buenas intenciones. Y la predicación con buenas intenciones ha sido letal para que la palabra pueda producir fruto en la tierra. Ha sido un obstáculo grande. Esa predicación que le pide al hombre lo que el hombre no puede producir ni va a poder producir nunca por sus propios medios, que es la fe. Jamás el hombre va a producir fe. Esto lo hemos, quienes nos siguen desde hace tiempo saben que lo hemos hablado, pero es bueno recordarlo, porque estamos en un periodo de recordar. No estamos hablando de cosas por venir, estamos hablando de recordar lo que Dios dijo. Y el hombre no puede producir fe. Hermano, si usted cree, Dios lo va a hacer. Ese es letal contra el conocimiento de Cristo, contra la profundización de la palabra, porque las personas están pendientes de creer para que Dios haga. Y amado, el hombre no puede producir. El único que lo puede producir es el Señor. Y cuando el Señor nos da fe, no es para que tengamos fe para creer, nos permite tener una medida de fe, no para creer en lo que Dios va a hacer, es para creer en lo que ya pasó. Y eso lo vamos a profundizar. ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros tenemos esta concepción de que, hermano, si usted cree, Dios lo va a hacer. ¿Por qué digo que es un virus letal este evangelio de las buenas intenciones? Porque la gente cree que Dios va a hacer algo, hasta que Dios no lo hace. Entonces, cuando Dios no hace lo que las personas tienen expectativa de que Dios haga, y alguien le dijo, si usted cree, Dios lo va a hacer, pero Dios no lo hace porque no estaba en su plan hacerlo o dejarlo de hacer. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? La persona cree hasta un punto, hasta que Dios deja de hacerlo, o hasta que Dios no lo hace. Entonces ahí el virus hace que aparezcan tres tipos de personas. Por un lado, el que decide dejar de creer y no lo viste más. Desaparece porque decide dejar de creer. Porque yo le pedí, me dijeron que lo haga con fe. A mi fe, el hombre tiene por decirlo de alguna manera, un caudal de fe, que en realidad no es fe, es creer en algo, es tener una expectativa, es tener una esperanza. Pero la realidad, amados, es que eso es efímero, porque en un momento es finito, se termina. Y cuando se termina, el hombre empieza a enojarse, a explicar. Claro, porque tiene en su concepción que Dios no lo hace, y Dios no lo hace porque no lo ama, y Dios no lo hace. Y a veces hasta las personas dejan de creer que Dios existe, porque no hizo lo que la persona quería que haga. Es que es el primer tipo de persona que aparece, el que decide dejar de creer. Después hay otro tipo de persona, el que sigue, pero vive de ilusiones y de utopías. Sigue, pero vive de algo que en algún momento va a pasar, y sigue con la ilusión, y sigue con la utopía, y el evangelio se transforma en una ilusión y una utopía. O sea, la persona no cree en realidad, porque ya perdió la esperanza. Pero dice que cree para que, bueno, no queda otra. Y bueno, no me voy a enojar con Dios. Y bueno, hay que seguir. Entonces empieza a inventarse versículos bíblicos y sigue esperando promesas y sigue esperando cosas que lamentablemente
Alguien en algún momento le tiene que decir que no van a pasar. Pero no porque Dios sea malo, sino simplemente porque no era... Dios nunca habló de lo que el hombre le dijo que Dios había hablado. Dios nunca dijo, si creen, yo lo voy a hacer. Y ustedes me dicen, no, pero él dijo, al que cree todo es posible. Sí, pero fue una circunstancia y no estábamos hablando de que Dios andaba repartiendo milagros de acuerdo, sino que todo milagro es con un propósito y es insertar al hombre en la palabra para que el hombre pueda vivir conforme a esa palabra. Es sacarle un obstáculo al hombre para que el hombre viva según la palabra. Pero no es que Dios es un delivery de milagros. Vivir de ilusiones y vivir de utopías ha sido letal para las personas. Es más letal que cualquier virus. El Señor decía, no tengan miedo al que le pueda hacer algo al cuerpo, ténganle miedo o tengan temor al que puede hacer algo con su alma. Y amados, los virus pueden venir al cuerpo y ser rechazados por el cuerpo y a la vez por una palabra de sanidad pueden terminar, pero hay un virus que es letal, que es el de las personas viviendo de acuerdo a las buenas intenciones de otros que le dijeron o trataron de defender a Dios y decir, Dios es bueno porque hace cosas buenas para vos. Amado, Dios es bueno porque Dios es bueno, no porque hace algo. Dios es bueno porque vivimos, Dios es bueno porque es bueno, porque Él determinó serlo. Pero la realidad es que vivir de ilusiones y utopías ha reproducido personas viviendo y haciendo vivir una hermosa y feliz religión. Y estos tiempos muestran claramente cuáles son las cuestiones religiosas que hay que remover de adentro. No es el tema de hoy, ya lo hemos hablado, pero amados, primer tipo de persona, el que desea. Segundo tipo de persona afectadas por este virus son esas personas que siguen creyendo y no es que están perseverando, están sobreviviendo. Ir adelante. Y son esas personas que cada tanto te cuentan un testimonio como para decir que están firmes. Pero amados, yo necesito que entendamos que no es que Dios deja tirado al hombre, pero sí debemos entender que Dios se sustenta a sí mismo. Y cuando la palabra necesita ser predicada, amado, tenés todo lo que es necesario para que esa palabra sea predicada. No necesitas ser un cazador de promesas ni de milagros. Y el tercer tipo de persona es el que dice, esto no me cierra. ¿Y qué hace? Sale del sistema infectado. No es que se va y no aparece nunca más, no es que la persona dice yo no creo, no, cree, porque le fue producida la fe de Cristo en él. Pero cuanto a más fe de Cristo es producida, más olor nos damos cuenta, más olfato tenemos de las cosas que no tienen que ver con la palabra. Y dice, esto no me cierra, y sale de la contaminación del virus. Se deja inmunizar por la palabra. Amados, nosotros no fuimos diseñados para creer en lo que Dios puede hacer. La fe, que es Cristo mismo, es la certeza de lo que Dios hizo. Y déjame explayarme en esto. Acompáñame en el entendimiento de esto. No me bajéis la persiana. Acompáñame en el entendimiento. Si tenés a alguien ahí cerquita, decirle, espera hasta el final. Porque esto tiene un desarrollo. No fuimos diseñados para creer en lo que Dios puede hacer. Nosotros fuimos diseñados
que Dios hizo, pero no desde la concepción humana, sino para que Cristo nos habite y nos muestre lo que Él hizo. Fuimos diseñados, y acá seguimos, para ser inseminados. El hombre, la mujer, fuimos diseñados por Dios para ser inseminados por Él mismo y a partir de ahí vivir en el reposo de lo que Dios hizo. Solo quien acepta el gobierno de la palabra puede vivir en eso. Nosotros fuimos diseñados por Dios para ser inseminados, para ser impartidos, para que Cristo nos sea impartido. Y a partir de ahí, no lo podemos hacer de otra manera. A ver, ¿qué le pasaba a los discípulos, a las personas que estaban en el tiempo de Jesús caminando la tierra? Ellos no podían vivir esto, no podían vivir en el reposo de lo que Dios hizo, porque Él no se había metido en ellos. Por eso le dice, cuando venga el Espíritu, ahí van a poder ser testigos. ¿De qué? De Él mismo. Van a poder ser testigos de Cristo. ¿Pero por qué? Porque vamos a estar inseminados por Él y lo que vamos a hablar es a Él mismo. Y vamos a vivir en el reposo de lo que Él hizo. Pero esto lo puede vivir solo quien aceptó el gobierno de la palabra. Aunque ese gobierno, amado, es progresivo. Ese gobierno es progresivo, por eso aquel que comenzó la buena obra. Pero ese gobierno es progresivo, si bien es un gobierno al cual yo me someto automáticamente, es progresivo en mí. Y en algún momento va a ser definitivo. No te perturbes si hay áreas en tu vida que están bajo el gobierno. El tema es que vos estés bajo gobierno. Y si vos estás bajo progresivamente, todo estará bajo el gobierno de la palabra. La palabra pierde efecto en nosotros cuando nos alimentamos mal, o sea, cuando escuchamos mal, cuando oímos mal. Ahí es donde pierde impacto en nosotros y hacia afuera. Por eso a veces la palabra, oh, qué lindo lo que escuché el domingo, pero no lo puedo vivir porque todo lo demás que oímos nos genera que la palabra pierda impacto con las palabras que nosotros mismos nos hablamos. La palabra necesita ser oída de una manera eficaz, de una manera efectiva, de una manera que no compita con otras palabras. Por eso todas las palabras que yo tengo en mi mente, en mi corazón, frases bíblicas que no están ni en la Biblia, que a veces se nos da por inventar a los creyentes, y te las decimos tantas veces que ya creemos que son bíblicas. Pero amados, todas esas cosas lo que hacen es detener en mí el fluir de la palabra. A ver, la palabra va a cumplir el fruto por el cual fue enviada. El tema es que yo sea parte de eso. Y para que yo sea parte de eso, escuchar y escuchar bien. Por eso cuando me alimento mal, me alimento de la palabra no tiene efecto. Ahí es donde pierde impacto. ¿Y cuál es el problema? Que no tiene impacto en mí, no tiene impacto hacia afuera. Entonces yo no soy efectivo para lo que nací. Por eso es importante, amados, oír según Dios y no según nosotros. Hace días leí una publicación que en un determinado lugar, por causa de la situación, del contexto global, del contexto mundial de la pandemia, había un lugar que se habían agotado las Biblias. Y las personas contentas, se agotaron las Biblias. Sí, amado, está bueno y lee mucho la Biblia. Ahora, lee la Biblia, pero déjate enseñar para leerla bien. Nunca vas a poder vivir conforme a lo que la palabra quiere que vivas en este tiempo y en esta generación. Entonces, ¿qué tengo que no tengo que enseñar? Tenemos esa cuestión de saberlas todas, ¿sí? Y eso es adánico. Nosotros necesitamos dejarnos enseñar. El gran problema de la iglesia es que todo el mundo agarró la Biblia y la usó para lo que quería.
y como quería, y de la manera que se le ocurría. Si vos recién estás escuchando esto por primera vez, qué bueno que tengas la Biblia, qué bueno que te hayas o que le haya sacado el polvillo a la que tenías guardada ahí en el placar, pero qué bueno que busques a alguien que te enseñe. Dice que había un etíope y leyendo las escrituras, puntualmente el libro del profeta Isaías, y aparece, Dios manda a Felipe. Cada vez que vos tengas ganas de oír, Dios va a crear el ámbito mandándote a alguien para que puedas oír con exactitud. Y Dios le manda a Felipe. Y Felipe le dice, ¿entendés lo que lee? No, no entiendo si no hay nadie que me lo explique. O sea, las palabras eran claras. Y si este hombre estaba leyendo ese rollo, era porque tenía determinada cultura, pero no podía entender porque no había nadie que le explique. Amado, no te agarres una Biblia y te la pongas a leer porque a vos te gusta. Es bueno hacerlo con el entendimiento de que alguien me pueda explicar. Porque si no le vamos a sacar el jugo. Saquen el jugo a la Biblia, he escuchado yo. Sí, saquemos el jugo, pero el jugo que Dios quiere que le saquemos, no el jugo que nosotros queremos sacarle para nuestras propias maneras de vivir, para nuestras propias concupiscencias. 1:10. Ya aparece la reunión de los domingos, la reunión en el auditorio. ¿Por qué les digo la hora? También para que sepan que están en vivo y para decirles que ya en escasas 2 horitas estamos terminando. Amados, cuando Dios nos inseminó, asociate, amigate con este término. Cuando Dios nos inseminó de Cristo, nos institucionalizó. O sea, automáticamente nos compró para ser iglesia, nos marcó, mejor dicho, nos compró en la cruz, pero cuando nos permitió que seamos inseminados, que Cristo habite en nuestros corazones, ¿sí? Cuando Cristo viene a nosotros, automáticamente nos marca como hijos, pero para ser iglesia, para pertenecer a una familia, a su iglesia. Vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con lo que estaba diciendo recién? Porque la iglesia, amados, es la única institución en la tierra con capacidad de interpretar a Dios. No hay otra institución que pueda interpretar a Dios como lo es la iglesia. Y para eso la iglesia tiene que oír bien, tiene que oír de la manera correcta y tiene que saber hablar lo que Dios habla de una manera clara, concisa, institucionalizada, con un mensaje, con una palabra común. ¿Cuál es la única palabra común que se nos dio para hablar? La palabra de Cristo. Interpreta, debe ser a manera institucional. No lo voy a hacer muy extenso ahora, esto seguramente el miércoles lo voy a desarrollar, pero nosotros se nos institucionalizó. Tengan presente este término, lo vamos a desarrollar en unos días, hoy no, pero sí hay una manera institucional, ¿sí? Hay un formato institucional. La palabra que se nos dio para hablar es de una sola manera. ¿Qué necesitamos vivir según la palabra? Porque toda área que no vive según la palabra es un área que vive bajo un sistema condenatorio, bajo un sistema de condenación. Cuando la palabra no gobierna, gobierna la condenación. ¿Y qué es condenación? Es algo vacío, sin un palacio o que viene el fuego del cielo. No, es vacío, sin Dios. Nosotros necesitamos unir lo que habitualmente se desune, que son contextos bíblicos. Romanos 8:29 está unido con Romanos 8:16. Vos decís, no me lo acuerdo. Bueno, tranquila, te lo voy a leer ahora. Dice Romanos 8:29, que lo leíamos recién, porque los conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Acá está siendo claro el apóstol Pablo. Está diciendo, a los que predestinó, a los que conoció, los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero no todos obedecieron al Evangelio, no todos están dispuestos a escuchar la palabra. Por eso hoy, a la mañana, lo pensaba y ahora te lo quiero explicar. Amado, cuando hay una palabra comunicada, después viene algo que nosotros tenemos que determinar. Creer o no creer. Porque creer o no creer determina mi futuro. Determina lo que viene. Todo mi ser será gobernado por lo que yo determine creer. Todo mi ser. Esto estaría bueno que lo hagamos placa. Todo mi ser queda gobernado por lo que yo decida creer. Amados, Dios no condena al que no cree. El que no cree es que decide vivir bajo condenación. Dios no condena. Y acá quiero desvirtuar esto de que se viene el juicio al mundo. Amados, el juicio ya se efectuó en la cruz. Ha sido salvo, vive en Cristo y en el reposo del Señor. El que no cree no va a ser condenado, ya ha sido condenado, pero por cuestión de no creer. Entonces toda área que yo no meto bajo el gobierno de la palabra, ¿y Dios tiene problema con eso? No, pero vos y yo vivimos fuera de reposo, vacíos, sin Dios, en esa área. En pocas palabras, en la palabra, vive gobernado por el sistema en el que decide creer. Dice la Escritura, dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un sistema, el sistema de Dios. Pero también Dios dejó escrito, y fue muy claro, cardos y espinos te dará la tierra. ¿A quién? Al que decide no creer, al que decide vivir en otro sistema. O sea, no creer la palabra es creer otra palabra. Y Dios no tiene conflicto con eso, pero sí lo tenemos nosotros. El que no cree la palabra, igualmente en algo está creyendo, que es en otra palabra. Por eso, el que no cree ha decidido vivir gobernado por otro sistema. O sea, todos somos gobernados por el sistema en el que decidimos creer. Las personas, nosotros, necesitamos recordar y saber. ¿Sí? Recordar los que ya lo sabemos, pero los que no lo saben necesitan saber que son alcanzadas por la ser agentes, expansores de la palabra. Tengo mucho más para decir. Hay mucho más. De hecho, es el apunte. Pero me parece que hasta acá está bien. Y seguramente el miércoles continuaremos. El miércoles vamos a profundizar. Tenemos tiempo. Y si no es el miércoles, quizás sea antes. Estén atentos a las transmisiones. Pero me parece que vamos a estar bien. Amados, se nos convocó a predicar Cristo, a predicar una medida de Cristo. Si me disculpan, puse demasiado fuerte el audio. Me falta Vicky o Leo en el texto. Perdón por la desprolijidad, pero bueno. Cuando jugábamos al fútbol en la playa y las reglas a veces no eran las mismas que en la cancha, decíamos, es playero. Bueno, decía un amigo cordobés, amigo mío, es playero. O sea, que pase lo que pase, no importa. Bueno, acá estamos en vivo, amado. Estamos en vivo, estamos haciendo lo que podemos sin quejarnos, pero sí entendiendo que a veces puede haber algún error, alguna cosita. Pero bueno, te decía, es tiempo de entender que la palabra nos convoca a vivir bajo ese gobierno y no cualquier palabra. Venimos diciendo, y es bueno que profundicemos, cerremos el oído a las mezclas
cerremos el oído a palabras que no tienen que ver con la palabra que Dios está hablando para este tiempo. Institucionalicemos el oído bajo un mismo sentir, bajo una misma manera la historia. Dios a Israel le dio la posibilidad de salir de Egipto con todo su ganado, le dio la posibilidad de salir de Egipto con vacas, ovejas, salieron con todo. Pero si ustedes ven la escritura, no les dio autorización para comer cualquier cosa. Él les dijo, van a ser alimentados con maná. Podían matar las ovejitas o matar las vacas y hacerse tremendo asado ahí en el desierto, pero él les dijo maná. Y eso tenía una figura profética, eso tenía un tipo y sombra, tenía una figura. Y la figura era, podés comer todo lo que quieras que vos tengas, que vos creas que podés comer. Pero hay una realidad. Es lo mismo que le dijo a Adán y Eva en el Edén, de todo árbol pueden comer. Pero hay un árbol que es prioritario y es Cristo. El maná es tipo y forma de Cristo. Mirá, los que escucharon no se rebelaron a comer maná. ¿Sabes por qué quedó la palabra maná? Porque las personas decían, ¿qué es esto? Y eso pasa muchas veces cuando nuestras propias palabras, maná significa ¿qué es esto? Y eso puede tener dos interpretaciones. Un ¿qué es esto? Desde el lado cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón de hombre, que son los que le aman, y qué bueno, que no sé qué es esto, pero qué bueno, lo voy a comer igual y lo voy a vivir igual. O tiene otra interpretación, ¿qué es esto? Y tratarlo con desprecio y empezar a pedir que son las de nuestras propias palabras. Es lo que hablábamos recién, el evangelio del hombre de ser feliz. No digo que Dios no esté detrás de que vivamos bien, sino que Dios primordialmente está gobernados por la palabra, y eso es lo que nos va a hacer vivir bien. Y te decía, esta interpretación se puede dar de diferentes maneras, pero la realidad es que lo que Dios está diciendo es, ustedes tienen la posibilidad de comer lo que quieran, pero yo he determinado que coman maná, porque eso es lo que los va a fortalecer. He determinado que coman Cristo y nada más que van a tener de acceder a lo que yo estoy hablando hoy. Es lo que Dios nos da de comer. Y ¿sabes qué, amado, amada? Lo que Dios nos da de comer es lo que nos va a mantener fuertes y establecidos en el cimiento, en el lugar correcto. Así que si tenés mucho para comer, qué bueno que lo tengas, pero yo te recomiendo fundamentalmente que comas lo que el Padre ha determinado y nada más para este tiempo. Y vos me podés decir, ¿y qué? ¿Cómo sé? Y no me da la certeza. No es una paz que viene del alma, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz del espíritu. Eso es fundamental. Yo accedo a la palabra que viene por el oír y sé que es palabra de Dios porque el espíritu me da certeza. Dios de lo único que está interesado en hablar es de su Hijo, es de Cristo. Así que, amados, yo quiero orar muy puntualmente, muy específicamente, una breve oración. Después en casa profundicen, continúen, sigan adelante. Me gustaría tenerlo acá para poder orar por cada uno de ustedes, pero lo voy a hacer de una manera global, de una manera quizás más general, pero qué bueno que podamos hacerlo. Quiero recordarte, seguramente ahora Guido lo va a estar poniendo, generosidad. Te invito a que la separes ahora, esa generosidad, que la puedas separar, que la puedas tener ahí y en ese número telefónico, como si estuviéramos en el auditorio, pero ese número telefónico después comunicate para ver cómo la haces
llegar a cada uno de nosotros. Si ves que se me va se nubla un poquito, porque realmente se está nublando. Quienes no están en Mar del Plata, les quiero decir que es un día horrible desde lo que tiene que ver con el clima. Está lloviendo, yo digo horrible porque no me gusta que llueva, pero quizás a alguno que le gusta que llueva dice qué lindo día. Bueno, esa es la diversidad de criterios. Te decía, para que puedas participar de la generosidad, todos ustedes son muy generosos, y para que puedan ser partícipes, ahí va a estar nuevamente el número telefónico para que te puedan explicar cómo hacerlo. Tenemos una cuenta bancaria, tenemos personas a las cuales puedes acercarle el sobre, solamente meterlo en un sobre y con tu nombre, la cantidad, y después te diremos cómo hacerlo llegar. Amados, gracias por estar ahí. Quiero orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos continuamente estar en el cuerpo, estar conectados, estar siendo partícipes de lo que estás haciendo en la tierra. Gracias por tu palabra. Declaramos que tu palabra ha generado el ámbito, ha generado el ambiente, ha generado el clima, ha generado todo lo que tenía que generar para ser oída. Declaramos que no solo será oída, sino entendida, y que el Espíritu tomará el lugar que tiene que tomar en nosotros para que la palabra se multiplique y se fructifique. Señor, que toda persona que está escuchando esta palabra y no está incluida, continúa alumbrándola para que sea incluida a tu cuerpo, y quienes están en el cuerpo, que profundicen cada día más en el entendimiento y en la proliferación de la palabra. Señor, que tus recursos se manifiesten para que tu palabra no tenga obstáculo, que tus hijos, Señor, estén siendo alcanzados por esos recursos que ya predeterminaste. Y cuando digo recursos, Padre, no me refiero a recursos financieros solamente, sino que también a recursos emocionales, pero también recursos de salud. Señor, declaramos la salud que el Padre nos proveyó en la cruz, venciendo por sobre todo, aún por sobre la muerte. Señor, que esto no sea una escritura para nosotros que está en un libro, sino que sea una palabra vivida, un entendimiento pleno, cabal, una certeza de que se venció por sobre todo, que todo fue conquistado en esa cruz, que lo podamos ver por la claridad que nos da la palabra y reposar en ese entendimiento. Señor, todo recurso que a quienes están escuchando esta palabra les falte, Señor, dales luz para ver ajustes que se tengan que hacer para que puedan acceder a esos recursos. Pero también, Señor, si ya están previstos, que se active esa provisión. Si la palabra tenía que activar provisión, que se active ahora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Señor, que esta palabra se siga rumiando en el corazón de tus hijos, en el corazón de los santos, que componemos tu iglesia para poderla seguir edificando exacta y fielmente en esta tierra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en comunión con los santos. Gracias, Papá. Amén. Protocolo para nuestra generosidad online. Amada familia de Dios, estamos ante días acelerados en todos los órdenes de nuestra vida, y lo mejor que nos puede pasar es ordenarnos y ser protocolares en todo, y en especial, oír cuidadosamente toda indicación que nos ayuda a preservar vida y así poder caminar juntos, sin importar el lugar del mundo donde nos encontramos. Somos miles los que estamos unidos en las redes sociales y creemos que si estamos atentos, pasaremos bien este tiempo de dificultad en el amor de Dios. Por esa razón, enviamos esta corta información para quienes han dispuesto en su corazón expresar generosidad a la Iglesia y que a su vez no se vea afectada sus recursos económicos en tiempos como los que estamos viviendo. Para ello les solicitamos respetar todos los canales para expresar la generosidad y para notificar sobre la misma.
En este corto video se adjuntará una placa con toda la información necesaria para quienes están en Argentina y en todo el mundo. El proceso sería el siguiente. En la placa adjunta podrá ver nuestro número de CBU. Ponemos a su disposición el recibo oficial correspondiente al depósito. Si se encuentra usted fuera de Argentina, escriba al siguiente teléfono, solicitando en el país donde vive la forma de hacer un depósito. Contamos también con cuenta en PayPal. Luego de haber escogido la forma, notificar por WhatsApp enviando una copia del depósito que realizó al número donde recibió la información. Introduzca su generosidad en un sobre y ciérrelo. Allí indique su nombre y el monto de su generosidad con la inscripción Nuestra Generosidad Online. Entregue su generosidad haciendo una cita con su pastor o discipulador. Comunicar al teléfono cómo hizo la misma y a quién se la entregó. Creemos que el avance de la Iglesia no se detendrá y caminaremos juntos sin impedimento.